Mi nombre es Guillermina Bruchman, bueno, como ya dijiste, yo me formé en el hospital en ortopedia y traumatología, hice la residencia acá y a su vez me especialicé en patología de hombro. Eh, la verdad que la idea de abordar este tema me propuso a mí el doctor Bongiovanni porque yo soy la primera mujer que soy fellow de patología de hombro. Entonces, ahora que ya estoy cursando mi último año de subespecialización, la idea era por un poco abordar un tema que no sea estrictamente de la patología y me pareció interesante abordar este tema de la mujer y la ortopedia pensando un poco cómo abordar este tema que es interesante y actual, como bien dijiste vos, se me ocurrió que podía ser un poco desde el rol de líder, ya que me parece relevante aquellas mujeres que en el desarrollo de su carrera profesional empezaron a participar en roles de liderazgo en diferentes aspectos, como por ejemplo el institucional, en sus respectivos sectores y en la parte académica, y creo que son desde esos roles, desde donde uno empieza a plantear algunas temáticas puntuales y donde comienzan los cambios desde uno involucrarse en este tipo de cosas. Entonces, la idea fue invitar a cuatro panelistas que van a hacer, las voy a participar durante la presentación y abordar este tema que es el tema del liderazgo femenino en la ortopedia. Voy a compartir mi pantalla. Un minuto. No sé si la ven bien ahí. Por Perfecto. ahí estoy compartiendo mal. Voy a volver a compartir, perdón. Ahora sí. Entonces, como dije ya, vamos a abordar este tema y voy a presentar brevemente a las cuatro invitadas del día de hoy. Por un lado, la doctora Marina Carrasco, ella hizo su residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital Italiano y se subespecializó en patología de pie y tobillo también en el hospital y posteriormente completó su formación en la Universidad de Los Ángeles en California, Estados Unidos, también en este área. A partir del 2013 es médica de planta del servicio y a su vez es jefa del sector de patología de pie y tobillo. Fue presidenta de esa respectiva asociación en el periodo de 2010 a 2012 y a su vez fue subjefa del servicio de ortopedia y traumatología y jefa interina previo al doctor De Carli. La doctora Lucía Domen, ella hizo su residencia de ortopedia y traumatología en el Hospital Intersonal General de Agudos, doctor Finoquieto, posteriormente llamado Presidente Perón, donde a su vez después fue jefa de residentes e instructora de residentes. Se especializó en cirugía en ortopedia infantil y a su vez tuvo múltiples participaciones desde el punto de vista docente y en las instituciones, sobre todo a nivel de la institución de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, donde fue docente y coordinadora del curso bianual y a su vez formó parte de la comisión directiva y fue presidente del Comité de Certificaciones de Especialistas de Acreditación de Servicios hasta diciembre del año pasado. Actualmente es jefa de sala de internación del hospital que mencioné previamente y es presidenta de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil. La doctora Cecilia Pascual Garrido, ella hizo su residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital Italiano de Buenos Aires y posteriormente emigró a Estados Unidos y empezó a especializarse inicialmente en investigación, donde focalizó sus estudios en la restauración del cartílago articular, posteriormente se especializó en medicina deportiva y a su vez finalmente en reconstrucción y preservación de cadera del adulto. Hoy en día ella es médica de planta y profesora adjunta de la Washington University en San Luis, Estados Unidos, y lidera su propio laboratorio de investigación.
Por último, la doctora Virginia Cafruni está formada también en su residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital Italiano de Buenos Aires y es actualmente una de las jefas de residentes del hospital. Bueno, aquí entonces para abordar esta temática, cómo va a ser, cómo voy a introducir este tema es hacerlo inicialmente una pequeña introducción y después vamos a tratar 3 ejes de discusión fundamentales y vamos a hacer una presentación dinámica en la que voy haciendo participar a las médicas invitadas hoy. Después vamos a abordar las preguntas que se vayan generando en el chat y vamos a hacer un cierre final. Entonces, a modo de introducción, si observamos qué dice la literatura internacional en relación a este tema, vemos que en los estudios de pregrado y de grado, en los estudios de pregrado, las estudiantes mujeres representan una paridad, y si no son más que los hombres cuando entran a la carrera de medicina, pero posteriormente, si focalizamos qué pasa una vez que se especializan, sobre todo a nivel de la ortopedia, vemos que ya la mujer representa una minoría y son aproximadamente, como publican en esta literatura, un 14%, y después la subespecialización la logran hacer activamente solo un 6% de mujeres. Lo que vemos a su vez es que no ha habido un cambio en los últimos tiempos en relación a estos porcentajes que acabo de presentar, y que existe a su vez una variabilidad, una gran variación en los diferentes programas en relación a la participación de las mujeres en ellos. Por otro lado, si tomamos en cuenta la minoría de la mujer, lo que vemos es que avanzando en los puestos de liderazgo, por supuesto que en general están ocupados mayoritariamente por hombres. A su vez, si la mujer dentro de lo que es la especialidad tiene preferencia por ciertas subespecialidades, en general, como ser cirugía de mano, ortopedia general y ortopedia infantil. Si vemos lo que dice la literatura nacional, vemos que este llamado proceso de feminización de la medicina, o sea, es un fenómeno que se sucede a nivel mundial, y este artículo publicado en 2017 ya dice que el 70% de las matrículas de medicina son femeninas, y que en los aspirantes y los ingresantes a las residencias en Capital Federal en 2012, ya la mujer representaba más del 60%. Con esta pequeña introducción vamos a abordar el primer eje de discusión, que es un poco qué sucede actualmente en Argentina en relación a este tema, y vamos a presentar este trabajo que lo escribió la doctora Virginia Cafruni. Casualmente la invitamos para que participe y para preguntarle un poco sobre por qué decidió realizar este trabajo, y a la vez qué fueron los hallazgos o relevantes que encontraron luego de hacerlo. Quiero mencionar que este trabajo ganó el Fórum de Investigación del Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología del año pasado. Me interesaría, Virginia, si estás ahí, que prendas tu cámara y tu micrófono. Gracias, Guillermina. Bueno, esta idea del trabajo surgió en una charla con el doctor Albergo sobre el rol que ocupaba la mujer hoy en día en traumatología, y revisando la bibliografía nos dimos cuenta que no había estadísticas sobre cuántas mujeres había en ortopedia y traumatología actualmente o en formación, y por eso decidimos llevar a cabo este trabajo de investigación, que lo dividimos en 2 etapas. Una etapa fue revisar la base de datos de la AOT, que es lo que estamos visualizando en esta filmina que está presente ahí, y que observamos que solamente un 13% de las residentes eran mujeres, y una segunda fase donde encuestamos a todos los residentes para preguntarle a las mujeres que elegían esta especialidad qué persuadían a elegir esta especialidad. Y entre ellos encontramos como factores positivos que a la mayoría de ellas era por un gusto personal, le gustaba desarrollar trabajos manual, y habían tenido durante su formación en la universidad alguna experiencia positiva con respecto a esta especialidad.
Ok, muchas gracias, doctora Cafruni. Acá en la próxima Filmina retomo un poco lo que me comentaste y a su vez los hallazgos que ustedes tuvieron en su estudio son comparables a los publicados en la literatura y en este punto la mujer se diferencia en el hombre en el que se interioriza y elige su especialidad mayoritariamente por la exposición que tiene al conocer la materia. Entonces un poco uno puede decir que elegir viene de la mano de conocer, y esto también está publicado en otros artículos que evidencian que la instrucción musculoesquelética obligatoria en la Escuela de Medicina aumenta el porcentaje de todos los estudiantes que eligen la especialidad. Por otro lado, si analizamos qué pasa o en qué situación está la mujer hoy en día en nuestra asociación madre, la verdad quiero agradecer porque conseguimos datos de la Asociación Argentina de Traumatología y nos brindaron la posibilidad de presentarlos acá, y lo que vemos es que actualmente la mujer representa el 10,6% de todos los socios de nuestra asociación, y a su vez es interesante que en los últimos 5 años muchas mujeres decidieron y optaron por ser miembros titulares, y que si analizamos la participación en los comités, vemos que el porcentaje de mujeres supera a la cantidad representativa de la mujer en la sociedad. Por otro lado, analizando otros cargos que son los jerárquicos, vemos que solo hubo una presidenta mujer y que de los últimos 5 años dentro de lo que son las comisiones directivas, solo 2 mujeres participaron en ellas, una de ellas fue la doctora Domen. Entonces, un poco en este punto me interesa que nos dé su visión en relación a ellos, ya que ella tuvo y tiene mucha participación en la asociación en diferentes roles. Entonces, mi pregunta para la doctora Domen es, ¿qué opina de la situación actual de la mujer y si usted ha visto algún cambio o si la evolución que ha sufrido en estos últimos años la participación de la mujer en la asociación puntualmente? Doctora Domen, si puede prender su cámara y su audio. No sé si... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los doctores Giovanni Petracchi y a la doctora Guillermina Bruman por la invitación. Gracias al auditorio también. Debo decir que me parece que esta consulta tiene dos aspectos. Por un lado, creo que ha crecido mucho el rol de la mujer, en particular la intención de participación en la actividad de la Asociación Argentina. Y por otro lado, me parece que también hay una actitud mucho más abierta en general desde la asociación hacia la participación femenina. Creo que es un aspecto de más de un factor. Por otra parte, creo que indudablemente cuando uno decide participar en los diferentes comités que puede tener la asociación, uno tiene que presentar algún tipo de intención de trabajo. Por supuesto que a veces uno tiene experiencia, a veces no, y la experiencia la puede ir aprendiendo, pero fundamentalmente lo que uno tiene que tener es ganas de trabajar, intención de modificar algunas cosas desde adentro y, por supuesto, indudablemente, respetar siempre el rol propio y el rol de los demás. Entonces, uno puede participar en diferentes aspectos. Mi intención siempre es destacar la actividad docente, la extensión que tiene que tener la Asociación Argentina, y desde ese punto de vista me he sentido no solamente acompañada, sino invitada a participar en muchas ocasiones. Así que de la misma manera retribuyo. Creo que uno tiene que acercarse a los roles de participación e incluso no espantarse por los tiempos, la demanda que puede significar la dedicación a determinadas actividades. Creo que participando se pueden modificar muchas cosas y crecer todos, hombres y mujeres en la especialidad. Bueno, muchas gracias, doctora Domen, por tu aporte.
vamos a pasar al segundo eje de discusión, y que es la mujer y su rol de liderazgo. Lo que vemos acá es, ella fue la doctora Sara Satanovsky, fue la primera y única mujer presidente de la Asociación de Ortopedia y Traumatología, y que lo hizo en el periodo de 1952 a 1954. Por otro lado, si vemos qué sucede a nivel internacional, vemos que la doctora Christy Weber fue la primera presidente mujer de la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos, y lo hizo en el periodo pasado actualmente. Dejando de lado esto, lo que me pareció interesante al abordar esta temática del liderazgo es traer a colación este artículo, que en realidad es un estudio cualitativo, pero destaca a través de realizarle entrevistas a 22 mujeres que forman o que cumplen un rol de líder dentro de otra área de la medicina, pero lo interesante fue rescatar de estas entrevistas los pilares de lo que es el liderazgo femenino, y lo que vemos es que ellos agrupan cuatro puntos fundamentales que consideran, ¿no?, de la entrevista se derivan como más importantes, y son la intencionalidad y el involucramiento en roles de liderazgo, la importancia de los mentores y promotores y en su rol de facilitar el desarrollo profesional, el planeamiento de una vida personal que sea acorde a cumplir el rol de líder, y a su vez, una vez en el rol de líder, incentivar a otros a alcanzar la excelencia y a desarrollarse en su especialidad. En este punto me interesaba mucho la visión de la doctora Carrasco, y mi pregunta para vos es un poco qué es lo que te motivó o te llevó a cumplir un rol de líder, y por otro lado, qué aspectos fundamentales vos podrías destacar una vez que te desempeñaste en este rol. Ay, justo, no sé, se apagó tu cámara. Sofi, ¿tiene algún problema? Sofi, ¿tiene algún problema? Marina. Ahora sí, ahí sí creo que está. aparezco, ¿no? Ahí está, sí, Ahí sí, sí, perfecto. faltaba que me autorizaran el micrófono. Ahí está. Bueno, la verdad que buenas tardes a todos, y la verdad agradezco mucho el formar parte, la verdad que es un orgullo formar parte de esta mesa, y sobre todo con gente como la doctora Domen. Pero en cuanto al liderazgo, la verdad que siempre digo, yo nunca perseguí el liderazgo es algo que se vino solo, tiene que ver con el hecho de realmente querer transmitir y querer entusiasmar a la gente en lo que a mí tanto me gustaba, y me sigue gustando, por supuesto, no solamente la ortopedia y la traumatología, sino la especialidad que elegí, la reconstrucción, el crear, entonces creo que ese entusiasmo y esa voluntad de cambio, porque yo siempre digo que uno nace como líder cuando lo que tiene es voluntad de cambio, o sea, generar proyectos y generar guías como para que eso se redunde en un cambio. Entonces ahí es donde uno se transforma en líder en forma natural, no porque uno se lo proponga. Y creo que si hay un aspecto femenino que ayuda al liderazgo en este aspecto, es el hecho de que de pronto las mujeres tenemos en general como cierta sensibilidad en detectar, por ejemplo, creo yo, o poder destacar lo mejor de cada elemento que uno tiene en un grupo, y poder potenciarlo y hacer que eso funcione para la función del todo, ¿no es cierto? O sea, uno plantea un proyecto, plantea una guía, y lo que hace es estimular a cada elemento del grupo para que funcionen en un todo y no en una situación individual. Creo que nosotras las mujeres en ese aspecto tenemos esa capacidad de trabajar en grupo. No digo que los hombres no la tengan, de hecho yo trabajé casi la mitad de mi vida con hombres solamente, y la verdad que me encanta trabajar con ellos, y creo que el asunto no es hombres o mujeres, sino es el hecho de cómo encastramos y cómo nos amalgamamos en digamos, en un proyecto común, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en cuanto al liderazgo, o sea, no planteárselo, sino entusiasmar a los demás y guiarlos hacia un proyecto común. Ok, muchas gracias, doctora Carrasco. Le quería preguntar ahora a la doctora Domen si quería agregar alguna de estas
o alguna otra característica que considere relevante en el rol de la mujer líder. No sé, Sofi, si le podés habilitar el micrófono, o Matías. Ahí está. Sí, me cuesta Ok. habilitar el micrófono, sí. Yo creo que coincido con los conceptos que estuvo vertiendo Marina. Yo creo que la mujer es mucho más empática, por ahí tiene algunas sensibilidades para captar cuáles son las particularidades, las preferencias de las diferentes personas. Creo que tiene facilidad para el trabajo en equipo. Creo que por ahí tiene una modalidad de liderazgo por ahí un poco más transversal o radial, si se quiere, y creo que tiene la capacidad de, aunque la decisión última por ahí en un líder de grupo sea propia, creo que tiene la capacidad de escuchar a las diferentes partes, integrarlas y por ahí de todos obtener lo mejor. Y repito, muchas veces la decisión termina siendo de quien asume la función ejecutiva última, pero creo que esas características femeninas la hacen muy adecuada en algunos roles de liderazgo. Por otra parte, creo que el punto es asumir que también he trabajado gran parte de mi vida con grupos particularmente o predominantemente masculinos. Y creo que el punto es asumir que somos diferentes, que el tema no es ser iguales, sino que somos diferentes, y sí que tenemos que apuntar a la equidad en el trabajo, en el liderazgo, en una serie de cosas. Pero me parece que partiendo de las diferencias podemos sumar más que desde otros puntos de vista. Bueno, muchas gracias por su aporte. Siguiendo en esta temática, vamos a introducir, este otro concepto que en realidad es el supuesto llamado techo de cristal. Esto en realidad es una metáfora que fue creada en Estados Unidos en la década del 80 y que se aplicó a otras áreas, pero que después se trasladó a la medicina y que hace referencia un poco a estos, una serie de límites o barreras invisibles que existirían en el desarrollo de la carrera profesional de la mujer en relación con el hombre, y que el hombre ocupa puestos de liderazgos en mucha mayor proporción que la mujer. La literatura habla que esta temática tiene una causalidad que es multifactorial, y por un lado, si bien podemos hablar de la minoridad de la mujer en la ortopedia, por otro lado existen una serie de sesgos culturales implícitos y a la vez una serie de puesta en la balanza por parte de la mujer de lo que es la vida personal en relación al trabajo. Y en este punto me interesaría preguntarle y participarla a la doctora Pascual Garrido. Ella está en la Washington University, es staff y a la vez es profesora adjunta. Entonces me interesaría saber cuál es su opinión en relación a este tema. Gracias, Guillermina. Ante todo, agradecerte por organizar esto. Un placer verlos. Marina, una felicidad verte. Marina, yo era residente cuando Marina sigue en el hospital cuando yo estaba en el italiano, así que un placer verte. Mira, el tema del glass ceiling es algo que existe y está demostrado, obviamente, que es una percepción que nosotros nos cuesta más llegar a los objetivos que queremos. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Pero sí, acá se hacen cambios para que podamos llegar ante las mismas oportunidades, que no importa el gender, vos puedas llegar a ese objetivo. Y una de las cosas que más se discuten para, obviamente, tratar de romper este glass ceiling es básicamente el coaching entre las mujeres. Entonces, por ejemplo, si yo digo en cuanto a mentores, para mí fueron muy importantes, sobre todo las mentores mujeres, no porque los mentores hombres no sean buenos, sino que cuando vos ves una mentor que lo pudo hacer, es como que vos decís, bueno, si ella pudo, yo también puedo, y también comunicarte con ella constantemente. Y creo que es diferente cuando una mujer logra un papel como de jefa o de líder,
que venga y que te diga, Cecilia, vos también lo puedes hacer, y esta es la manera de cómo llegar. O sea que yo creo que el tema del role model o mentoring es súper importante para nosotros, para llegar a donde nosotras queremos llegar. Que puede ser diferente para cada una, pero lo importante es que tengamos todas las mismas oportunidades. Y creo que también es un cambio que viene desde adentro. En Washington University tenemos un jefe que es totalmente support a lo que son las minorities, entre ellas las mujeres, la gente de color o la gente como yo que soy latina en Estados Unidos. Y eso es muy importante que también el cambio venga desde la gente de adentro y de las que son líderes. Pero sí, eso es lo que tengo para decir. Bueno, muchas gracias. Retomando un poco este artículo y un poco lo que vos decís, me parece que es muy importante tratar esta temática y abordarla y fomentar la diversidad, sobre todo también sustentada en las políticas institucionales, la importancia de lo que es el mentor y el modelo de rol en el desarrollo profesional, y a su vez reconocer estas cualidades que son diferentes pero complementarias a la figura del líder. Y un poco para abordar el último eje de discusión, y retomando esta filmina y lo que dijo la doctora Pascual Garrido, vamos a hablar de los mentores. Para esto me interesaba citar este artículo reciente, que a su vez lo que hace es abordar esta encuesta que se realizó en la Academia de Medicina en Estados Unidos. Se encuestaron más de 18.000 estudiantes, y lo que ellos notaron es que en la gran mayoría de todos los que contestaron encontraron una influencia muy positiva y útil de la figura del modelo de rol y del mentor, y de programas que se realizan, sobre todo en Estados Unidos, para fomentar el interés por la ortopedia. Avanzando un poco en esto, voy a mostrar una de las propuestas que existe en Estados Unidos, que son este tipo de programas que se realizan y se aborda en los primeros años de la carrera de medicina, y lo que se hace es algún tipo de exposición o tutoría específica en relación a la ortopedia y traumatología. Ellos lo que hicieron en este trabajo es analizar qué impacto tenía esto, y descubrieron que la percepción y el interés por la ortopedia y traumatología había aumentado en aquellos estudiantes que habían participado de este tipo de programas. Otra vez quería preguntarle a la doctora Pascual Garrido cuál es su experiencia en relación a estos programas, si ha participado y cuál es su opinión, que un poco, bueno, ya nos ha dado su opinión, pero puntualmente hablar de este tipo de programas que existen en Estados Unidos. Sí, yo creo que el Perry Initiative es uno de los pilares más importantes que tenemos para fomentar la diversidad, sobre todo en ortopedia. Y básicamente, Jackie Perry fue una médica traumatóloga de Estados Unidos que trabajó mucho con los pacientes de polio, y bueno, después hizo esta fundación. Y es una fundación que básicamente permite darle exposición a lo que son las chicas cuando son estudiantes de medicina, pues sí está demostrado que si vos básicamente incorporás esto cuando son jóvenes, cuando están en la escuela de medicina, ellas se dan cuenta básicamente que decir, wow, yo puedo también hacer ortopedia. Entonces básicamente consiste en traer la Perry Initiative, que en WashU es cada año, y básicamente lo que hacemos es, hacemos como un workshop, traemos los huesos de plástico y hacemos workshop con ellas. Y entonces eso es muy importante, porque básicamente ellas primero se dan cuenta que en ortopedia hay mujeres. Hay muchas de ellas te van a decir, yo no pensé que había mujeres ortopedistas, que una mujer podía hacer un reemplazo de cadera o cirugía de tumores, etc. Entonces esa exposición es muy importante, y siempre hay que ir a buscarlo lo que son cuando son estudiantes de medicina. Si ya agarrás obviamente muy alto, no podés. Entonces lo que hacemos es dárselo a las mujeres que están en el primer año de medicina. Y lo más importante también es hacer un follow-up, porque vimos que si solamente los exponés 1 o 2 veces al año, no es lo mismo que si vos después, cuando conectás con ellas, les das tu email, les das tu teléfono, y ellas después se contactan con vos y te dicen, ay, me gustaría ir a ver al quirófano, al consultorio, y es increíble cómo le cambiás la mentalidad a las chicas. Eso para mí fue muy importante. Lo que pasa que obviamente es un costo alto. Pero acá normalmente traer el Perry Initiative a WashU cuesta alrededor de entre $7,000 y $10,000, porque obviamente hay que armar el workshop, las comidas,
etcétera. Y después otra cosa que hacemos es, siempre hacemos una cena en una de los médicos, acá hay por suerte muchas médicas cirujanas, y hacemos una cena más o menos una vez cada 2 meses en mi casa o en la casa de la otra cirujana, y traemos a todas las chicas, las estudiantes de medicina que estén interesadas, y intercambias ideas con ellas. O sea que yo creo que esto es algo que se podría hacer también en la Argentina. Ok, muchas gracias por tu aporte. Y un poco, esto es a modo solo para mostrar que de este tipo de propuestas existen muchas y variadas, un poco, y se pueden ser abordadas en distintos niveles de la formación, ya sea en la escuela, desde la escuela secundaria hasta la escuela de medicina en sus primeros años, y pueden ser un poco, como comentó la doctora Pascual Garrido, desde cenas hasta workshops, hasta mentorías formales en las que se hace un seguimiento, una interacción más en conjunto con el estudiante. Para finalizar, quería preguntarle a la doctora Carrasco, ¿qué opinaba de esta figura del mentor y de la importancia que tiene en la formación y en el desarrollo profesional? Bueno, primero quería hacer una digresión sobre lo que dijo Ceci, porque yo tuve la suerte de conocer a Jacqueline Perry. Estuve con ella y estuve un mes en Rancho Los Amigos, y la verdad que era una mujer admirable. Y lo destacable de ella es que defendía a las minorías en general, o sea, no a la mujer, sino defendía a las minorías. Nos defendía como hispanos, nos defendía como mujeres, o sea, la verdad que una personalidad realmente destacable, una pena no tenerla, pero igual creo que ella dejó mucho hecho como para que uno siga. Y en cuanto al ser mentor o no, yo creo que el mentor es aquel que, yo siempre lo describo como, es el escalón sobre el cual la gente se va a subir. Yo creo que el crecimiento de uno personal tiene que servir como de rampa de lanzamiento para otras personas, ¿no? O sea, yo siempre lo vi así. Y creo que la idea es que uno genera que el otro que viene atrás de uno no vuelva a partir de la misma base, sino tenga un escalón más arriba, y que ese a su vez sirva de escalón más arriba. Y siempre lo digo a todas las personas con las cuales tuve la suerte de compartir esta carrera, que realmente es un orgullo para uno, mentor o no, porque uno realmente lo hace de corazón y no lo hace, digamos, por otra razón, sino ver cómo crecen las personas que han estado con uno, ver en el grupo, por ejemplo, yo en mi grupo, ver crecer a cada uno de ellos y desarrollarse realmente es un orgullo que a uno la supera, o ver gente que se ha formado con nosotros y pronto está en el resto del país haciendo lo que le gusta. Entonces creo que el mentor es la guía, el mentor es el que lleva de la mano al otro, el que sabe demostrarle cuáles son sus fortalezas, se las hace ver, porque a veces para uno es difícil ver las fortalezas que uno tiene, pero el mentor se las tiene que hacer ver. Por otro lado, lo tiene que ayudar a sobrellevar sus debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero uno, si las sobrelleva, las acepta y las maneja, las transforma en fortalezas. Entonces creo que el papel más importante del mentor es eso, es estar ahí, asistir, apuntalar, aconsejar, mostrarle cuáles son las fortalezas, trabajar lo que es débil en aquel, y, digamos, entusiasmarlo en proyectos y en cosas, como para que siempre la vida tenga algo más, ¿no es cierto? O sea, es como empujarlo a la excelencia. A mí no me gusta mucho decir excelencia porque me parece demasiado exigente. Yo creo que es a ir ganando, digamos, granito y granito de arena día a día. Yo creo que eso es lo más importante del mentor. Bueno, muchas gracias por tu aporte y creo que fue muy valioso. Y un poco para cerrar, lo que quería era mostrar estos artículos recientes y enfatizar en que en los últimos años se ha visto un aumento en la participación en la mujer, no solo a nivel institucional y en puestos de liderazgo, sino también en la participación en congresos, que me parece que es muy relevante. Otra vez, otro trabajo que muestra particularmente ya americano y no canadiense como el anterior, que muestra que hay un aumento en los últimos años de la participación de la mujer en estos roles de liderazgo, y me parece fundamental recalcar eso, porque es eso lo que va después a llevar
a generar modelos de rol y de mentores, y va a aumentar el interés por la especialidad, y esto es un círculo que se va retroalimentando cada vez más, y me parece que es el camino para generar un cambio. Entonces, un poco esto para finalizar la presentación, y ahora pasar a las preguntas, o no sé si hay alguna reflexión, aporte que alguien quiera hacer para iniciar, y si no, ver cuáles son las preguntas del panel. No sé, Matías. Buenísimo, muy buena la presentación, muchas gracias. Sí, las preguntas las vamos a ir leyendo por el chat, así entre Sofía, yo y Santiago Giovanni vamos a ir leyendo las preguntas y las vamos a ir pasando. Pero bueno, les quería agradecer lo que han expuesto. Yo creo que el tema del liderazgo es clave, y ustedes han tocado varios temas, y creo que no deberíamos diferenciar entre géneros. Creo que eso, a mi opinión, y después les voy a preguntar a ustedes si les parece que tiene que ver más con género o tiene que ver más con una personalidad o aprendizaje del liderazgo. Y yo creo que en la sociedad que estamos, como vos dijiste, la sociedad va a un mundo más igualitario, y eso se ve, se transmite en nuestra especialidad también. Entonces les quería preguntar a ustedes si les parece que el tema del liderazgo, ¿hay una diferencia entre hombres o mujeres, o les parece que es más un tema ya ahora de personalidades de líderes? No sé, Marina, si ¿Empezamos? Sí, ¿Puedo? Bueno, de vuelta, y muy interesante la presentación. Yo creo que tiene que ver con una personalidad, con el hecho de definir determinados roles. Creo que hay diferencias en el tipo de liderazgo. Ahora, ¿cómo se transforma una persona en un líder? Y básicamente, coincido ahí con Marina, con estableciendo pautas como guías, estableciéndose como mentor. No sé si la palabra es ejemplo, sí tiene que ver con el respeto hacia la profesión, hacia los colegas y hacia determinadas actitudes. Por eso me parece que no tiene que ver con que los líderes femeninos o masculinos sean más o menos adecuados. Creo que cada uno tiene características propias, pero lo más interesante, creo yo, es establecer que la diversidad enriquece. Entonces, como bien decías, Matías, creo que marchamos, ojalá, no sé si creo o es un deseo que marchemos hacia un mundo más equilibrado y más justo, pero de cualquier manera aspiro a ello, justamente porque creo que la participación y la diversidad nos enriquece a todos. Y tener liderazgos femeninos o masculinos pueden tener perfiles distintos, pero la esencia no pasa por ahí, pasa justamente por la característica del líder, aún en las diferencias. Sí, yo coincido, si puedo decir algo, coincido con Lucía, porque realmente yo creo que lo que está cambiando para mí es la característica del líder. O sea, nosotros por ahí venimos de historias de líderes impuestos y, digamos, muy rígidos, muy exigentes, y en cambio ahora el liderazgo ha cambiado. El liderazgo creo que es un acompañar, es una mano en el hombro, es un caminemos juntos en lo que hagamos, en el proyecto, o en lo que uno vaya a hacer, o en el equipo, en el crecimiento. Entonces creo que independientemente si es mujer o hombre, yo creo que lo que tiene que cambiar es el liderazgo, la palabra del liderazgo, o sea, el entendimiento de esa palabra. O sea, el líder es el que sabe comprender a los que tiene, que los guía hacia el mejor camino que puede. Obviamente se va a equivocar, como todos, pero que se equivoca por bien. Yo creo que ahí es donde por ahí la mujer hacemos una pequeña diferencia, porque el instinto maternal lo llevamos todas, tengamos o no hijos, y eso es como que uno al grupo lo ve como parte de la familia y como parte, como si fueran hijos propios, que uno trata de que tengan lo mejor. Yo, por lo menos así es como yo lo entiendo, y trato de que lograr lo mejor para cada uno. Por ahí lo logro, obviamente tal vez no, debo tener millones de críticas, pero creo que ese es el objetivo, y creo que el líder, sea mujer o hombre, tiene que ir hacia esa línea, ¿no? Hacia ese objetivo.
Ok, perfecto. Acá hay una pregunta de la doctora Halliburton, y le pregunta a la doctora Pascual Garrido puntualmente, ¿qué aportes nuevos crees que hace la mujer como líder? Que es un poco lo que estamos hablando, pero a ver cuál es su opinión en particular a esto. Yo creo que muchísimos. Creo que está demostrado que cuando las mujeres llegan cuando hay igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a, por ejemplo, médicos, traumatólogos, que haya mujeres, que haya diversidad, que implica tener minoridades, implica tener mujeres, latinos, acá en Estados Unidos, afroamericanos, mejora muchísimo el patient care, inclusive en cuanto a en la parte médica, sabemos que el patient care mejora muchísimo más cuando hay minoridades, cuando hay diversidad. Eso es importantísimo. Creo que yo tampoco creo que es una diferencia, es el hombre líder, la mujer líder. Yo creo que líder se hace, se va haciendo y que la gente te va eligiendo como líder. Y que las cualidades que uno busca en un líder es un poco lo que decía Marina, una persona primero que te inspire. Yo creo que es muy difícil ser líder si no inspiras a nadie. O sea, la gente que te sigue está inspirada en vos. Entonces vos liderás con el ejemplo es muy importante. Lo que vos hacés es lo que tu grupo va a hacer. Y hay un montón de trabajos y estudios demostrados también que el líder en un grupo marca el estado de ánimo de la gente, marca cómo la gente trabaja, cómo se comunica. El líder es importantísimo. Mismo está estudiado, por ejemplo, en una reunión, el primero que habla siempre es el líder, y inclusive la gente que va a hablar detrás va a cambiar un poco lo que va a decir según lo que escuchó del líder. Pero eso no creo que tenga nada que ver con ser hombre o mujer, pero sí pienso que para que un business inclusive sea más exitoso se necesita diversidad. Los pacientes buscan diversidad. Hay muchos pacientes que quieren una mujer como cirujana, hay muchos pacientes que quieren quizás una cirujana con hijos y van y quieren ver a su hijo tratar por una médica. O sea que eso es lo que yo pienso en cuanto al liderazgo. Ok, perfecto. Acá hay una pregunta del doctor Reyán, que la felicita a las 5 y dice, ¿en qué aspectos de nuestra actividad diaria te parece que el ser mujer te da un plus? Creo que recién mencionaste uno, Ceci. No sé si se les ocurre otro a alguna de las otras panelistas. Yo creo puntualmente que es la empatía. O sea, la gente nota diferencia en cómo uno los escucha. O sea, la mujer tiene más tendencia, a pesar de que hablamos mucho, por supuesto, pero tenemos tendencia a escuchar, y el paciente a veces se siente más atendido en ese aspecto, no tanto en lo patológico, o sea, en la patología que presenta, como en lo personal. O sea, yo noto que tienden a contar anécdotas personales más, nos cuentan a nosotras que de pronto a nuestros compañeros varones. Y es muy típico el comentario que dice, sí, yo se lo dije a su compañero, pero no me escuchó. O sea, pero es porque tiene que ver cómo somos. O sea, la mujer es más de la conversación, del escuchar, y creo que eso a veces acompaña mucho. Y todos sabemos que en la medicina el 50% de la cura del paciente lo hacemos con la actitud, o más. A veces solamente lo curamos con la actitud y no ni con las medicinas ni con medidas ortopédicas, ¿no? O sea, y creo que ahí hay una pequeña diferencia. Muy bien. Doctora Domeno, ¿a usted qué le parece? ¿Algún otro aporte más? Algo que le podemos copiar, digamos, por ahí le podemos sacar alguna idea a nosotros también. No. Coincido con lo que se dijo por parte de las doctoras Pascual Garrido y Carrasco, y debo decir que en realidad que mis mentores fueron hombres. Entonces también creo que cabe el rol del hombre cuando tiene a su cargo una médica, que alguna vez lo fui, una médica joven que quiere hacer la especialidad. Entonces, ahí es fundamental el soporte que puede dar el mentor. Con referencia a la atención de los pacientes, coincido con lo que dice Marina. Creo que el paciente aún hoy se sorprende de encontrar una traumatóloga en determinadas áreas, en otras es como más afín quizás,
pero el paciente nos acepta muy rápidamente porque me parece que la relación médico-paciente se facilita, quizás por nuestra mayor tendencia al diálogo, a lo mejor una actitud un poco más relajada, menos directa en cuanto a lo que es un interrogatorio, un examen físico. Creo que el trato femenino puede beneficiar determinados aspectos de la relación médico-paciente. Y mi última reflexión es que todo esto es fantástico que las cosas vayan cambiando, pero me parece un error esperar a que las cosas cambien. Es decir, yo creo que tenemos las mujeres médicas y los hombres médicos, ortopedistas, traumatólogos, lo que debemos hacer es tratar de acercarnos a las entidades, si no nos gusta algo, tratar de respetuosamente, repito, modificarlo, y no esperar que las cosas simplemente nos lleguen, porque los cambios se generan por interacciones, en mi opinión. Entonces, no quedarnos en el lamento, esto no se dio, esto no me sale, esta puerta se cerró. Creo que uno tiene que buscar su norte, su futuro, su proyecto de vida, con o sin actitudes de liderazgo, me refiero a actitudes personales. Entonces, por ahí se dijo hace un ratito, si otros lo hicieron, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Me parece un planteo excelente. También uno puede pensar que si nadie lo hizo, a lo mejor quizás puedo ser yo el primero o la primera en hacerlo. Entonces, tener una visión positiva de crecimiento personal, creo que también hace a una actitud individual correcta. Acá hay otra pregunta interesante a la doctora Halliburton, que dice para Marina, pero por ahí se puede extender para el resto. ¿Qué diferencias notás entre la Asociación Argentina de Ortopedia actual con respecto a las mujeres y la asociación de hace unos años? Y acá dice para Lucía, ¿hay algo escrito en la AOT en programas para promover en estudiantes y recientes mujeres en ortopedia? Son dos preguntas, una para cada una. Y te diría que sí, se notan cambios. De hecho, yo recuerdo cuando comencé a dar charlas, que yo empecé muy joven, y la verdad que estaba siempre sola en los podios con todos hombres, no había, en cambio ahora de pronto me toca compartir podios con varias mujeres en distintos aspectos. Veo que en varias subespecialidades hay mujeres, o sea, cambió mucho, yo creo que cambió mucho. Les tengo que reconocer que a mí me costó el cambio también, porque el hecho de haber vivido entre hombres y de pronto verme rodeada de mujeres fue un cambio que hasta a mí me costó absorber, porque es como que me había acostumbrado así. Pero yo siempre lo que hablaba el otro día con Guillermina es que acá, digamos, la cuestión es que uno tiene que estar convencida de quién es. Si uno está convencido de quién es, puede llegar a donde quiera. Entonces es cierto que el ejemplo de que alguien lo hizo, a uno lo estimula, sin lugar a duda. Y cuando uno tuvo ese estímulo por primera vez, seguramente después va a querer hacer cosas para cambiar y capaz que uno lidera algo diferente, pero creo que lo más importante, eso es lo que siempre les quiero transmitir a todas las mujeres que comienzan, es uno tiene que estar segura de quién es. Cuando uno encuentra su propio eje, las dificultades pueden estar, las puertas se pueden cerrar, pero uno tiene ese potencial para poder abrir otra o para poder golpear en esa hasta que se abra. Entonces creo que eso es lo que yo le quiero decir a todas las mujeres que inician, ¿no? O sea, eso es lo que tienen que trabajar. O sea, estar seguras de quiénes son. Y después el resto viene solo. ¿Puedo responder la pregunta? Sí, dale. La realidad es que en este momento no creo, por lo menos en mi conocimiento, no hay ningún programa dirigido particularmente a estimular la difusión de la especialidad de ortopedia y traumatología en mujeres. Pero no sería un mal proyecto darle difusión a la especialidad, en particular en estudiantes de los últimos años de grado, quizás por el hecho de que nuestro programa universitario recién se acercan a las especialidades en los últimos 3 años, o orientado hacia lo que sería un grupo femenino. No me parece mal. Uno
puede gustar, uno puede sentir pasión, puede elegir una especialidad a partir de que la conoce. Y muchas veces el mito, como bien se dijo, de la fortaleza física, de la demanda en carga horaria, que es cierto que hay mayor demanda en muchos aspectos, que tenés las guardias, que tenés una serie de cosas que no se puede compatibilizar con la vida familiar. Bueno, yo creo que requiere un esfuerzo significativo, pero perfectamente se puede hacer, con esfuerzo, por supuesto, como todo. Así que no me parecería mal para futuras comisiones directivas presentar un proyecto de difusión de la especialidad, sobre todo, insisto, en el nivel de grado y por ahí en el posgrado más joven, ya orientado a las subespecialidades. Muchísimas gracias. Les voy a hacer una pregunta por ahí un poquito picante. ¿Ustedes creen que para llegar a ser líderes el límite se lo ponen los hombres o se lo ponen ustedes en la actualidad? Contesto Dale, yo. dale, aprovecha. Yo creo que obviamente que hay límites que son difíciles de superar, pero mi convicción personal es que el límite final lo pone uno. Insisto, creo que quizás yo sea la más veterana del grupo y puedo asegurarles que durante muchos años tropecé con algunas dificultades y muchas veces me sentí desalentada por esas dificultades. Pero si uno sigue adelante, repito, con respeto y, por supuesto, esforzándose, trabajando mucho y con pasión por lo que uno hace, y los techos de cristal tarde o temprano debieran ceder. Y me parece que es un buen mensaje para toda la gente más joven, de cualquier sexo, que los límites a veces los puede poner uno mismo o superarlos uno mismo. Sí, coincido plenamente con lo que dice ella. Yo creo que muchos de los límites son personales, es cierto, porque yo creo que en todo lo que uno inicia, mujeres u hombres, inician cualquier cosa nueva, siempre va a haber escollos. No de balde está hecha la frase que dice: cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y eso no está dedicada a las mujeres, esa frase es, digamos, universal. Entonces creo que ese es cómo comportarse o cómo enfrentarse frente a las dificultades. Entonces, si convengamos que en algún momento nos ponen más dificultades a las mujeres, o nos pusieron en su momento más dificultades a las mujeres, puede ser, no digo que no, hemos vivido algunas épocas difíciles, pero considero que si uno eso lo transforma en algo positivo y, como dice, lo que no mata fortalece, yo creo que eso es un resumen para todo, ¿no? Yo creo que las dificultades en todo, para hombres y mujeres, yo siempre les digo, no importa las dificultades, si ustedes quieren algo, tienen que luchar para eso y tienen que encontrar el camino hacia. Y si de pronto el camino que tomaron ese no es, y bueno, probar otro. No tener miedo a decir, no, bueno, cambio y busco otro, porque el hecho de equivocarse en el primer camino no significa que uno no lo pueda lograr, sino que, bueno, es prueba de error. Ok. Clarísimo. Yo creo que, o sea, me gustaría hacer un aporte en relación a eso, si bien la verdad que no cumplo ningún rol de liderazgo, o sea, si bien estoy en una etapa de formación, me parece interesante que no es el hombre en particular el que pone un pie a la mujer, sino que tiene que ver con una cuestión un poco más profunda y cultural, y que en relación a eso, no es la lucha entre el hombre y la mujer, sino que hay a veces un montón de sesgos culturales implícitos que no es solo el hombre, sino que también la misma mujer no logra identificar, y que el hecho de plantear esta temática por ahí nos hace reflexionar a todos en ese tipo de cuestiones, y no que el hombre no quiere que la mujer avance en su carrera, que no tiene que ver particularmente con eso. Bueno, Sí, sí. Guille, les quiero agradecer a todas por la participación, ya se cumplió la hora. Mati, Excelente. Maxi ¿Sí? tenía una pregunta, Maxi Ranaleta, ¿Quién? creo. ¿Maxi Ranaleta? Sí, quería hacer una pregunta. ¿Está escrita? No me la No, pedí. pero no. Y no hay que Dale, darle... transmití la voz, transmití.
No la veo acá escrita, si no Ok. hay que darle micrófono y que la pregunte. Bueno, yo antes de cerrar, Mati, quería hacer una pregunta yo, antes ya cerramos, Perfecto. pero no sé si está ahí Maxi, pero yo quería, te interrumpí la despedida, sé que te tenías que ir, agradecerles y en realidad antes de despedirlas, preguntarles una última pregunta que sería, ¿qué cosa podrían decir ustedes, cada una de ustedes 5, qué tomaron y qué despreciaron de sus mentores o líderes que han vivido y qué tomaron o despreciaron de ellos como para ejercer este liderazgo que ejercen hoy en día? Si tenían que elegir algo a favor y algo en contra, que tomaron y algo que despreciaron, ¿qué elegirían? Arranco yo. Yo creo que de todos mis mentores tomaría algo en común, que fue la capacidad de trabajo que todos ellos nos inculcaron, todos ellos me inculcaron, y básicamente de uno de ellos la pasión, definitivamente pasión por esta profesión y por esta especialidad en particular. Yo creo... Lerner dice que la emoción es lo que nos mantiene vivos. Yo creo que es la pasión. La pasión nos mantiene vivos más que cualquier otra cosa y en esta especialidad es fundamental. ¿Y qué quizás no dejaría de ellos? Bueno, en algunos casos el mentor extiende sus capacidades hasta la protección y a veces por protegerte no deja que te expongas a determinadas cosas. Yo creo que uno no tiene que tener función de protección de sus alumnos, de sus residentes, pero también tiene que permitirles que hagan su experiencia y, como bien dijo Marina, que crezcan, hay que dejarlos crecer. A veces el hecho de protegerlos les cierra un poco el círculo. Yo creo que lo que trataría de alentar siempre es que sigan creciendo y que superen con mucho a su mentor, a su maestro en la especialidad. Sí, yo la verdad que de mis mentores, que también fueron masculinos, la verdad que lo que dijo ella, la capacidad de trabajo, el amor por lo que hacen, la dedicación, el entusiasmo, la apertura, o sea, la verdad que yo de mis mentores no tuve ningún tipo de discriminación, ¿no? De las personas que realmente a las cuales yo reconozco como mi mentor, ¿no? Y la verdad que rechazaría de ellos, la verdad que diría nada porque sigo hoy haciendo muchas cosas que son aprendidas de ellos. La verdad que es lindo verse cuando uno, después de tantos años, sigue haciendo maniobras iguales o sigue preguntando cosas tal cuales, porque uno lo lleva. Y creo que eso también es lindo cuando uno ve en las otras personas que le siguen, cuando también uno le ve hacer gesto que, uy, eso lo hacía yo. Entonces, es como que uno va transitando eso. Pero no, la verdad no rechazaría nada de mis mentores, nada, porque la verdad que justamente fueron mis mentores y me ayudaron y no me protegieron, que eso creo que es buenísimo, porque como decía Lucía, me mandaron al ruedo a morir así muy fácilmente y eso a mí me fortaleció muchísimo, muchísimo. La verdad que eso me ayudó, por eso es que de pronto me vi en lugares muy joven, en lugares que por ahí no eran un poco intimidantes, pero si no hubiera pasado en ese momento, capaz que no sería capaz de enfrentarlos ahora, ¿no? Así que no, la verdad que no tengo nada que rechazar de ellos, todo lo contrario, todo agradecimiento. Bien. Virgi. Bueno, mi experiencia es muy poquita. Recién este año como jefa de residente se puede decir que no sé si es líder, pero bueno, alguna posición con respecto a los demás, pero creo que todo lo que fueron compartiendo yo lo tomo y lo comparto, y me parece que lo más importante es trabajar a la par con todos los que tenés la responsabilidad o estás a cargo, siempre acompañar y estar ahí en donde se puede facilitar o resolver algunas situaciones que por ahí es a veces lo que uno ocupa este lugar transitorio que tengo ahora, pero creo que es lo más importante y que, como dijeron, ese rol de jerarquía, de dar órdenes o de imponer castigos a lo que está mal y solamente festejar lo que está bien, me parece que es un modelo que está desapareciendo y creo que
el líder camina y tira junto con todos los que tiene a su cargo, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Guille, y le dejamos el espacio a Ceci para que cierre. Bueno, perfecto. Primero, antes que nada, quiero decir que, bueno, yo también, mis mentores fueron todos roles masculinos. En particular, tuve un modelo de rol muy fuerte. Mi papá es traumatólogo y eso me incentivó mucho a seguir esta carrera. Si bien no fue mi primera elección de entrada, hice otra especialidad antes, pero creo que igualmente fue un gran modelo de rol para mí. Después, me parece que en todo lo que fue mi carrera y en la patología de hombro en particular, o sea, encontré en mis modelos de rol, en mis mentores, o sea, vos, Bonjo, Maxi, a la cabeza Nacho, en todos encontré características diferentes, no solo en lo profesional, que me parece que lo valorable es luchar por los objetivos, la pasión por la especialidad, a su vez también la tenacidad, y me parece también destacar que del mentor yo he sacado muchas cosas en mi crecimiento personal, o sea, como persona. La verdad, siempre me incluyeron, me trataron de igual a igual, y no tengo cosas negativas para decir en ese sentido. Y por otro lado, creo que en realidad esto del liderazgo femenino no es por plantear otra vez una rivalidad entre lo que es liderazgo masculino o femenino, sino que es en demostrarle a las mujeres o mostrar que en realidad la mujer puede participar tanto de esta especialidad, que todas compartimos la pasión por ella, tanto como el hombre, digamos. Está planteado más en ese aspecto, me parece, pero no tengo cosas negativas para decir de mis mentores. Bien. ¿Y Ceci? Bueno, para mí mis mentores fueron importantísimos. Yo tuve mentores en Argentina y tengo también mentores acá en Estados Unidos. Y la verdad que diría, una de las cosas que aprendí fue un poco lo que se dijo hoy, tener pasión por lo que uno hace. Siempre me enseñaron a que lo tenés que sentir. Siempre fue así, es como decía un poco Marina, yo no es que quise ser una líder, se fue dando, pero porque siempre, nunca, como leían los americanos, nunca give up, nunca me di por vencida. Y muchas veces los que mentores me han ayudado, cuando yo no creía en mí, ellos creyeron en mí. Y eso fue importantísimo para mí. Porque uno después va madurando y te vas haciendo grande y después vas creyendo en vos. Pero cuando empezás la carrera tal vez no crees en vos mucho. Y quizás el mentor es esa persona que te dice sí, te das cuenta y dices, wow, esta persona cree en mí. Entonces yo tengo que creer yo en mí. Que en general a las mujeres quizás a veces nos cuesta un poco más creer en nosotras, que es parte de la personalidad de cómo somos las mujeres, o que a veces tenemos que ser siempre mejor de lo que verdaderamente pensamos que somos. O sea, somos excelentes y quizás pensamos que, mira, no soy tan buena. Pero es una cosa que va, a medida que vas evolucionando, te vas dando cuenta y decís, wow, creo que sí, que soy buena en esto que hago. Y después, otra cosa que aprendí también de los mentores es tener resiliencia. O sea, tenés que tener resiliencia porque la carrera es dura y tenés que seguir y seguir y seguir. Y lo aprendí de los mentores más que nada por el ejemplo que me daban ellos. Así que sí, o sea, los mentores es una cosa increíble y a mí me encanta ser mentor. Me encanta porque sé lo que es dar esa cosa a la gente que viene abajo. A mí me encanta. Lo disfruto y siempre tengo tiempo para los mentís, siempre. Porque no hay nada peor que tener un mentor que te dice que no tiene tiempo o que no se puede juntar 5 minutos. O sea que eso es crítico. Muy bien. Bonjo, Sí. le podemos dar, no sé si dar audio al doctor Analeta, a Maxi, Sí. si querés, a ver si yo puedo darle acá. O Sofi, a ver si le podés dar audio. Estoy intentando, pero... Tiene que apretar el... Ah, bueno, ahí está. La verdad que después se hizo tarde y no los quería molestar. Hola, buenas noches. Buenísimo. Y yo les quería hacer una pregunta, pero se va a hacer largo, pero lo cierro con un comentario ya que me dieron la palabra.
Marina, por ejemplo, fue jefa de todo el servicio de manera interina, y del minuto 1 para nosotros es un par, digamos, ¿no? Obviamente, digamos, yo la veía, estaba arriba mío, no quiero delatar edades, Marina, pero tiene unos años más que yo. No hay problema, 56. Ok. Cuando yo entré, Marina había vuelto de su estancia por Estados Unidos, y la verdad que me parece que yo con 50 años estoy como en el medio, pero las generaciones que vienen abajo nuestro, el tema de este rol que ahora estamos discutiendo lo ven mucho más natural, ¿no? Como el género, como un montón de cosas que 20 años antes eran escandalosas, que ahora uno lo vive con cierta naturalidad. Pero bueno, Bonjo me decía y yo no había reparado, que vos sos la primera fellow mujer que tenemos, digamos, el primer fellow mujer, no sé ni cómo llamarlo. Sí. Y yo no había reparado en eso, ¿no? Pero el otro día fui al Congreso Argentino de Artroscopía y no hay mujeres. Y eso sí me llamó la atención. Hay una foto que son como 200 hombres, no sé, y hay pocas mujeres, ¿no? Y el hombro particularmente, como el pie, es una gran especialidad para que las mujeres hagan cuña y entren ahí. Así que, nada, los quiero felicitar y la verdad que estuvo súper entretenido. Gracias, Maxi. Bueno, gracias. Y bueno, vamos ya cerrando, ya nos pasamos una hora, así que le queremos agradecer su tiempo, su participación. Guille, la verdad que armaste una presentación muy buena, muy interesante, armaste un panel espectacular, sumamente diverso y atractivo, interesante y muy enriquecedor, así que gracias a las panelistas y a vos, Guille, por haber armado esto. Sinceramente, nada más que felicitaciones, y nada, quedó absolutamente claro la importancia que tiene la mujer en la ortopedia, la importancia que tienen que ustedes mismas crean en ustedes, como decía Cecilia, y que se involucren en el rol que se propongan, porque seguramente el rol que se propongan lo van a lograr, y cada paso que van ganando es todo de ustedes. Nosotros estamos acá simplemente para acompañarlas y para decirles que no están solas en esto, y vamos a ayudarlas permanentemente. Así que muchas gracias y nada más. Yo ¿Eh? la verdad que quería, bueno, agradecerte a vos por darme la oportunidad de presentar hoy, y sobre todo a las panelistas que estuvieron acá y se tomaron el tiempo y tuvieron la mejor de las ondas, y la verdad que gracias al hospital, porque realmente creo que el hospital en general está lleno de mujeres que trabajan en distintas áreas, que hacen carrera, que se especializan y se focalizan en distintas cosas. Todas las chicas que nos formamos en el hospital sentimos eso, de tener roles, de ver mujeres participando en todas las áreas y en todas las escalas. Entonces me parece súper importante, y a la vez agradecerles bueno, a Maxi y a vos por darme la posibilidad de seguir formándome y por hacerme sentir un par, porque la verdad siempre me pasó eso, de sentirme parte del equipo y de sentirme un par y no una mujer, digamos. Creo que es anecdótico que soy la primera mujer que hizo el fellow de hombro, porque en definitiva fue un disparador para todo esto, pero siempre me sentí agradecida con todos. La verdad que nada.